¿Para qué les digo? Pero se los tengo que recordar. Estamos en el libro de Mateo todavía. Amén. Ya con la ayuda de Dios vamos a terminar el capítulo 25, amados, el día de hoy. Y ya estaremos empezando el 26, 27 y 28. Nos quedan 3 capítulos, yo creo como unos 5 sermones más, porque a veces hay mucho material que no quisiera darles de un jalón porque es largo el capítulo, algunas cosas que quiero compartir detenidamente. Bueno, esta parte del regreso del rey era de 2 partes, se convirtieron en 4. Y esta es la número 4 de 4, así que terminaríamos con el capítulo 25. Déjenme darles un repaso de lo que les hablé la semana pasada sobre el capítulo o esta parte o la parte número 3. Entrando al capítulo 25 y parte del final del 24, les hablé que cambia la dinámica dentro de lo que Jesús está enseñando en el sermón o en el Monte de los Olivos, es lo que está haciendo. La semana pasada les hablé de un punto importante que este capítulo que vamos a terminar hoy tiene un punto otro punto más clave que quiero darles. Pero, amados, Cristo en todas las 3 series, Cristo está hablando al pueblo de Israel y luego le habló a la iglesia que fue la semana pasada y no lo pude terminar. Y luego vamos a entrar al punto número 3 creyendo que vamos a terminar el día de hoy. Déjenme darles un repaso. En el punto 1 yo les hablé de la venida de Cristo y la iglesia profesante. Amados, Cristo habla de la condición de la iglesia y cómo debemos de estar listos nosotros para responder a lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas como la iglesia que somos para su venida. Ahora, Cristo les dije que juzgará a 3 grupos de personas de cristianos. Aquí hablo, cuando digo juzgar, amados, estoy hablando del tribunal de Cristo, que vamos a darle cuentas a Dios. Y amados, y hablé de los 3 grupos y pude llegar hasta el segundo grupo y hoy voy a tocar el tercero y paso al punto 3, al siguiente punto que quiero aclarar del capítulo 25. Pero les hablé de los siervos obedientes y desobedientes. Amados, recuerda que, amados, el Señor les dejó tarea. Amados, algunos siervos, unos dijeron sí lo haremos, otros no lo hacían, no se prepararon. Y así que, amados, Jesús está hablando de la condición de la iglesia, que algunos obedecemos y otros no, a pesar de que Él espera que cada uno de nosotros hagamos la tarea. Pero en el punto 2 les hablé de los testigos prudentes. Y, amados, les hablé también de insensatos. Y hablé de las 10 vírgenes. Amados, de la preparación, de estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles el punto 3 y voy a leerles del 14 al 30 en los versículos del capítulo 25 sobre los servidores rentables y no rentables. Aquellos que producen y aquellos que no producen. Aquellos que son buenos mayordomos con el dinero y las habilidades y los talentos que Dios te ha dado, y aquellos que no lo son. Amados, y vamos a hablar esto en los siguientes versículos del capítulo 25. Empezando del versículo 14, miren lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ahorita voy a explicar esto. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Ahora quiero que noten aquí, a cada uno conforme ¿qué? Su capacidad. Entienda esto. Si creemos que en la iglesia debe de ser todo parejo, no, el piso está parejo ante la cruz, pero nuestras habilidades son diferentes. Y Dios no te va a dar más responsabilidad de la que tú no puedes llevar a cabo. Dios no va a exigir más de ti de la que tú no puedes dar. Dios te va a dar conforme a la capacidad de habilidades y responsabilidades que tú puedas responder. Dice conforme a su capacidad. Y se fue, dice, de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos más. Su señor le dijo, bien, buen siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía, mire, aquí esto está increíble. Yo sabía, dice, yo sabía. Si sabes cómo es Dios, ¿por qué hacemos concha? Si sabe que Dios va a demandar y va a pedir cuenta, y supongamos que tengamos un cuadro de Dios como un Dios exigente, un Dios corajudo, con más razón deberíamos hacer las cosas con más esmero. Y miren lo que él dice. Yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y su razón dice, y tuve miedo. Tuve miedo. Qué interesante es esto. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el Banco de América. Ahí trabaja mi hija. Y al llegar, yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará. Por eso a veces tenemos envidia. ¿Por qué él tiene bastante? ¿Por qué cree? ¿Por qué Dios lo prospera? ¿Por qué le da dinero? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque es responsable. Porque el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Y por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué no la hago? ¿Por qué no me rinde? Y mire, aquí está el versículo 30. Y al siervo inútil. Esto no fue invento de Paquita del barrio. Aquí ya lo está viendo bíblicamente hablando. ¿Me están escuchando? Así dice ella, ¿verdad? Echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora déjenme hablarles. Esta parábola de los talentos es similar a la de las minas. Si usted ha leído la parábola de las minas en el capítulo 19 de Lucas 19, amados, ambos hablan y tratan con el dinero. Ambos tratan con el dinero. En ambos el dinero es confiado a los siervos. Se les da a los 3 siervos dinero. Los 3 dan un informe y los primeros 2, amados, dice aquí que fueron elogiados y el tercero recibe una condenación. Pero la diferencia sobreempujan las semejanzas, de modo que deben ser consideradas, no es la misma. Si habla de las minas y los talentos, no es la misma, es otra parábola totalmente diferente. Aunque son similares, tratan con el dinero, tratan con responsabilidad, tratan con el uso del trabajo, amados, y trata de recompensa. No, amados, son las mismas. ¿Por qué? Porque en Mateo el patrón dice que da 5 talentos. A uno le da 2 talentos y a otro le da 1. Mientras que Lucas dice que se le da una mina a cada uno de los 10 siervos. Los 10 siervos que fueron a trabajar, se les dio una mina a todos. No todos trabajaron igual, pero todos recibieron la misma cantidad. En los talentos no se les dio la misma cantidad. A uno se les dio 5, a otros 2 y a uno 1. Ahora, la suma lograda o las sumas logradas
son acordes y también las recompensas. Las dos parábolas presentan la misma enseñanza, la importancia, tanto la parábola de las minas como también la parábola de los talentos. ¿Sabes lo que representa, lo que nos enseñan? La importancia de serle fiel en el servicio de Dios y todo lo que nos confía. Habla de la fidelidad, más que nada. Jesús aquí, Él se describe a sí mismo como un hombre que se va lejos. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba preparando el camino para irse al cielo. Yo me voy a ir, voy a ascender a los cielos, les voy a dejar talentos. Es lo que está haciendo. Está comparando esta parábola, amado, y le está diciendo a la gente. Ahora, este hombre de la parábola confió su dinero a sus 3 siervos, dando a uno 5 talentos, a uno 2 y a un talento. Y dice, me llama la atención siempre, cada uno conforme a su capacidad. Cada talento, ahora quiero hablar, le dio 5 talentos. En el original de los talentos se cree y se estudia que cada talento equivale a 20 años de salario del obrero común. Así que si alguien recibió un solo talento, recibió 20 años de salario de un obrero común. Ahora imagínense el que recibió 2 talentos, recibió 40 años de salario de un obrero común. El que recibió 5, ¿ya hicieron las matemáticas? 100,000, ¿verdad? 100 años de un obrero común. Así que no estamos hablando de cacahuates aquí, amados. No estamos hablando de que fuiste y pasaste, ay, me encontré un penny, o una peseta, o $1. No. Estamos hablando que él dejó bienes. Estamos dejando lo equivalente a 20 años de trabajo. Vamos a ponerlo en el día de hoy, para ponerlo relativo al promedio, el salario promedio que son $12 la hora ahorita. ¿Alguien me puede? 11.50. Multiplícalo por 40 horas. Y multiplíquelo por 40 horas por 52 semanas. Ese es un año. Ahora, multiplíquelo el año por 20. Ese es el salario. Es lo que está pasando, para que se den una idea. Son cosas de valor, son lo equivalente a 20 años. Ahora, el hecho que veo aquí, y esto es muy importante en lo que vamos a ver. El hecho de hoy, en el día de hoy, es que, amado, el término que se usa para referirse a la capacidad personal contribuye al valor de esta parábola. Todos los talentos que nuestro Dios nos concede debemos usarlo. Dinero, tiempo, testimonio y tesoro. Debemos usarlos para su gloria y en favor a la humanidad. Es todo. O sea, Dios te lo da para que tú tengas también un porvenir, pero no para que te quedes todo con Él. Es para que lo uses para su gloria. Los talentos es para que lo uses también a favor de la humanidad, ayudar al prójimo. El problema de que qué ganar el hombre, que guardare o tuviere todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Qué le vas a hacer a todo eso? Ahora, tú puedes invertir tu dinero en el cielo usándolo aquí sabiamente. No te lo puedes llevar, porque yo hasta ahorita no he visto a un muertito cargando un yujo. Ya me fui, ya me llevo todo. Pero sí he visto gente que lo invierte en la eternidad, usándolo sabiamente. Usándolo sabiamente. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? El hombre que había recibido los 5 talentos los duplicó. Ya no eran 5 talentos. Ahora, ¿qué estamos hablando? 10. Ahora, si eran el equivalente a 100, aquí dijimos $100,000, ahora estamos hablando de qué? No, 220 años de salario, ¿verdad? Lo que dijimos eran 100 años, 200 años de salario. Este hombre, me gustaría tenerlo aquí en la iglesia para que diezmara. Y luego también el de 2 lo duplicó, y el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Sabes la lección esta? Con frecuencia, con demasiada frecuencia, es cierto que en los círculos de la iglesia, una persona que siente que solo tiene un talento, lo entierra en lugar de emplearlo en el reino. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué puedo hacer?
no tengo mucho, yo no sé hacer mucho, no, por eso ni me ofrezco a ayudar con niños o ayudar con los jóvenes o ayudar a... No. ¿Y sabe lo que? Esconde su talento y deja el que tiene 10 que haga el trabajo de que él debió de hacer. No menosprecies ese talento que tiene, no importa si es uno, no lo menosprecie. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó en esta parábola. Cuando el Señor, o sea, el amo, volvió, arregló cuentas con ellos. En el griego dice literalmente, les pidió la cuenta a cada uno. A ver, entreguen sus facturas. Yo les entregué talentos a cada uno en diferentes categorías. Quiero cuentas. Ahora, Mateo, recuerda que es contador. Mateo está trabajando en áreas de finanzas. Él es cobrador de impuestos. Así que él maneja bien estos temas. Y habla en la experiencia de lo que él estaba viviendo. Ahora, los primeros 2 hombres informaron que habían duplicado los talentos que habían recibido. ¿Y sabe qué? El patrón les dijo las mismas palabras a ambos de elogio. La recompensa prometida estaba basada, fíjese, la recompensa y el halago que recibieron ellos estuvo basado, y ahí le va, y es interesante, en la fidelidad de ellos y no en su capacidad. Porque les dijo, bien, siervo bueno y fiel. Nunca les dice, oh, qué perrón son ustedes. Qué hábil. No. El Señor ya sabía que eran hábiles, por eso le entregó el talento. Y los entregó conforme a la capacidad de cada uno. Pero fueron reconocidos, fueron halagados, fueron elogiados. Ahí le va, por la fidelidad. Por la fidelidad. Mire, es sumamente significativo que ambos siervos fueron alabados bajo la consideración como esa palabra. Fíjense que a mí me encanta esta frase. Bien, buen siervo fiel. Siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Y mira, ellos fueron alabados bajo esa consideración. Y no por ser capaces y expertos, sino por ser fiel, por ser buenos. Estas 2 son virtudes sólidas y son honestas que cada uno de nosotros debemos de tener. Mire, el pobre tanto como el rico, el iletrado como el intelectual. Estas son 2 cosas, las 2 únicas cosas que Dios exige de todo. No importa tu trasfondo, que sean buenos en el carácter y fieles en el servicio. Tú no tienes excusa por decir, es que yo soy pobre, yo no puedo dar, a mí no me alcanza. No. Patrañas. Eso no va a pasar. Dios ya te dio algo. Tú tienes algo en tus manos. Y no va a haber excusa que valga en esto. Tanto el pobre como el rico va a dar cuentas de lo que Dios le dio al ministrar. Tanto el iletrado como el intelectual va a dar cuentas por lo que ya sabe. Y tenemos que entender este principio. Amados, el hombre de un talento vino con sus quejas. ¿Se fija? Siempre los que no hacen nada son los que más se quejan. No lo digo por usted, porque todos aquí, nadie se queja. A menos no conmigo. Después oigo en Facebook, pero es punto de aparte. Mire, voy a decirles algo. Si este hombre en verdad hubiese sabido que su amo iba a demandar tanto, más tendría que haberse esmerado para promover su talento y ganar algo. Porque él dijo, tú ciegas donde no siembras. Si él estaba convencido que su amo así es, ¿no cree que usted hubiera sido una razón más? ¿Qué le pasaría si su patrón le dijera a usted, si mañana me vuelves a llegar tarde, ¿qué haría el siguiente día usted? ¿Verdad que pondría el reloj al despertar 1 hora antes? Porque usted sabe que le tiene que ganar al patrón a llegar temprano. Para decirle, ¿qué? ¿Y ahora quién llegó tarde? A ver, yo estoy aquí, no abre. ¿Okay? Cuando usted recibe una amenaza de algo y sabe que así es su patrón, usted se porta a la altura. Este hombre
lo usó eso de excusa para no hacer nada. Hay un proverbio francés que dice, el que se excusa a sí mismo se acusa. Póngase a pensar eso. El que se excusa a sí mismo se acusa. Cuando tú empiezas a usar las excusas en todos los aspectos de por qué, cuándo, de qué, de manera, tú te estás acusando. Mire, si fuéramos tan buenos en hacer el trabajo como somos para poner excusas, otro gallo cantaría. Porque la gente pone excusas. Que a Pancha la bolsearon. ¿Cuántos hemos puesto en el trabajo? Es que mi mamá se estaba muriendo. No, mi esposa se murió y volvió a la vida otra vez. ¿Por qué? Porque estamos tratando de justificar un error, una irresponsabilidad. Este hombre de un solo talento hace lo mismo. El amo, ¿sabe lo que hizo? Lo condenó. Y le llama a él siervo malo y negligente. Esas palabras significan holgazán, perezoso. Pero fíjese, nunca se los dijo antes, se los dijo después. Y mire, ahí le va. Imagínese que llegara el doctor Serrano y me dice, Abel, te voy a dar este talento. Yo sé que eres flojo y perezoso, pero te lo voy a dar. Pues a mí no me va a animar. No, eso me lo va a decir si yo no rindo. Fíjense que el Señor nunca los trató como eran. Creyó en ellos, les dio el beneficio de la duda. Dice, conforme a la habilidad, les dio el talento. Ya después que no produjeron y empezaron a inventar excusas, porque desde que se inventaron las excusas, nadie quiera mal. Ya le dijo, eres un holgazán, eres perezoso. Y se fija que todos los perezosos y los holgazanes quieren los mismos beneficios que todos los que hacen trabajo. ¿Y por qué a él se lo trata? ¿Y por qué a él se lo invita? ¡Aló! No se puede. Inclusive, aquí la Biblia lo habla muy claro, que el hombre sabía, no tenía excusa. Y es importante entender esto. Ahora, le dijo el hombre, tú deberías de haber entregado mi dinero ¿a dónde? A los bancos por lo menos. Por lo menos va a agarrar interés. Algo extra me hubieras entregado. No le estaba pidiendo algo que no era de él. Era de él el talento. Él se lo confió. Jesús nunca te va a llamar cuenta por lo que Él no te ha dado. Él te va a llamar cuenta por lo que ya te dio y que no estás usando. ¿Cuántos aquí tenemos talentos? Todos tienen talento porque no los usas otra cosa. Yo a veces siento que la iglesia, a veces algunos cristianos van a llegar al cielo con un talento, mira, nuevecito, mira Dios, mira, nuevecito. No lo estrené. Tú ya tienes polvo, Padre. ¿Okay? Porque no quisieron trabajarlo. Otros van a llegar con el cerebro nuevecito, fue punto y aparte. Pero amado, Dios te dio todas esas habilidades para trabajarlas. Tu habilidad, tu dinero, tu talento. Todo lo que Dios te dio. No es algo que tú te lo inventaste. Yo te lo voy a entregar a Dios. No. Es que Dios ya te lo dio. Dios ya te lo dio. Y Dios le está pidiendo, el amo le está pidiendo a esta persona, amados, que hubiese trabajado ese talento que él le había dado. Ahora, el Señor ordenó a sus siervos que tomara el talento de ese hombre y se lo diera al que tenía, ¿qué? 10. Ahora, voy a llamarles atención. La atención en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál a menudo hombres de 10 talentos tienen que hacer el trabajo que debió de haber hecho el hombre de un talento? Bien se dice, si quieres un trabajo bien hecho, encuéntrate una persona ocupada. ¿Y es cierto? Por eso a veces la carga cae entre pocos, porque son pocos los que trabajan. Son muchos los llamados y pocos que... No los cogidos, los que responden. ¿Qué? Son pocos los que responden. Y muchas veces el hombre de 10 talentos tiene que hacer el trabajo que no hizo el hombre de un talento. Y eso pasa en las iglesias. Eso pasa con los ministerios. Eso pasa inclusive, lo que decía Jaime ahorita, con el dinero. Mucha gente piensa que esta iglesia está creciendo y toda la gente da a la iglesia. No todos dan. Créalo, no, las 1000 personas de esta iglesia o 1300 no dan. Yo creo que son 300 personas que dan, o 400 personas, incluyendo niños.
Y no todos dan lo mismo, dan conforme a su capacidad. Pero no, es que no. Porque pensamos que el de lado dio un sobre, ya dio por mí. Lo que no sabe es que lo dio vacío. Fíjese, en el versículo 29 nos encontramos con un principio que es universal. El hombre que emplea sus muchos talentos siempre gana más. Si tú siembras semilla y ganas semilla y la vuelves a sembrar, tú vas a seguir ganando. Por eso tú ves que hay gente que prospera, que Dios bendice. ¿Y esto por qué? Pregúntale. Habla con él. ¿Cómo le rinde el dinero? ¿Cómo le rinde su tiempo? ¿Cómo le rinde sus talentos? El que no lo hace, el que no hace rendir su dinero ni recibe, lo pierde. Incluso pierde lo que tiene. Y la tragedia final, ¿sabe cuál es? Le llaman siervo inútil. Que dice el versículo 30 que lo van a echar a las tinieblas de afuera. Donde será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Ahora, mientras que la parábola de las 10 vírgenes que ya leímos, que fueron imprudentes y las otras prudentes, hace hincapié a la importancia de conservar la vida espiritual al día, fresca y plena, la parábola de los talentos muestra que la necesidad de ser fieles y vigorosos en el servicio del reino. Uno y el otro son necesarios para estar listos para el retorno. Tanto yo tengo que mantener mi vida limpia y fresca y al día, pero también tengo que estar usando los talentos que Dios me ha dado. No pongas excusas. Todos tenemos excusas. Mira, voy a renunciar porque me va a pasar esto. Voy a renunciar porque tengo 5 hijos. ¿Quién te lo manda en primer lugar tener tantos hijos? Yo sé que estamos predicando que si no los ganamos, los hacemos. Pero eso no es para que renuncies a los ministerios. Al contrario, deberías de ser más agradecido con Dios. Pero hacemos todo lo contrario. Humanamente hablando, hacemos todo lo contrario. Así que esta porción que yo les acabo de decir, de los 3 grupos que Cristo juzgará, habla a la iglesia, a los cristianos. Ahora, voy a entrar al segundo punto de este tema, que es la venida de Cristo y las naciones gentiles. Ya hablamos sobre Israel, ya hablamos sobre la iglesia, ahora vamos a hablar sobre los gentiles. Y miren lo que dice el versículo 31 al 46 del capítulo 29. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Se sentará en el trono de su gloria, es lo que dice aquí. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Quiero que vean aquí. Cuando dice aquí naciones se refiere a los gentiles. Porque ya procesó su juicio y su trato Dios con los gentiles. Ya procesó Dios su trato con la iglesia. Ahora va a tratar con los gentiles. Ahorita voy a explicar esto. La palabra original, naciones, es gentiles. Y serán separados unos a otros como el pastor separa las ovejas de los que cabritos. Ahorita voy a explicar, está muy interesante lo que sigue aquí. Y vendrán las ovejas y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la virga, digo a su izquierda. Que me cispoteó Oscar. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito. Fíjense, ¿a quiénes le va a decir? A las ovejas, a los de la derecha. Venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Ahí está, porque tuve hambre. ¿A quién se refiere? Ahorita voy a hablar todo esto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambrientos y te dimos de comer, cuando te vimos, hambriento y te dimos de comer, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos como forasteros y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, quiero que vea aquí esto es clave, en verdad os digo
que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, o hermanos, ¿qué? Quiero que noten algo. Cuando Jesús está hablando aquí, cuando dice hermanos míos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora, lo podemos aplicar a hacer el bien a otras personas y todo lo demás, lo que tú quieres. Eso se usa mucho, estás en la cárcel, las prisiones lo usan, y qué bueno. Pero recuerden que estamos hablando de la escatología de los últimos días. Hemos estado hablando por 2 capítulos de esto. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. ¿En qué periodo? Ahorita voy a hablar del periodo. ¿Por qué está hablando así Jesús? Hermanos míos, mire lo que dice. Lo dice, hermano, aún a los más pequeños, a mí me los hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y... Porque, ¿sabía usted que el diablo jaló ángeles? Demonios que son ahora servidores de él. Sí, el diablo no tiene un atributo que Dios tiene. Dios tiene muchos, pero el atributo de ser omnipresente. El diablo no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso tiene demonios. Por eso cuando tú dices a veces, the devil made me do it, el diablo dice, yo ni estaba ahí. Todo yo. Pero sí estaban los demonios. Porque él tiene ángeles. El fuego, el castigo eterno, está preparado para los cabritos, o sea, la gente que está a la izquierda, ahorita voy a hablar de esto, para el diablo y sus ángeles. Y no hablo de los ángeles negros, del grupo ese que... ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Lo de Luis Miguel, ¿para qué? ¿Y ese qué trae? Escúchelos. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces ellos dijeron, o se van a responder, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? O sea, se quedan perplejos, o sea, nunca vimos que estabas ahí. O sea, ellos piensan que literalmente se lo tenían que haber hecho a Jesús o al rey. Pero brinquemos al 45. Él entonces le responderá, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de esto, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos, ¿quiénes? Las ovejas, los que están a la derecha, a la vida eterna. Déjenme explicar todo esto. En esta sección nos explica de cómo Jesucristo juzgará a las naciones gentiles. Ya les dije, la palabra naciones del versículo 32 significa gentiles. Esto significa que las naciones se reunirán delante de Jesucristo, pero Él los juzgará como individuos. No crea que va a haber una sentencia en grupo, por ejemplo, todos los de Alemania para acá. No. O todos los de Italia para acá. Y todos los canadienses de México para acá. Okay. No va a ser así. Él va a juntar a todos, habla de gentiles, de todas las naciones. Ahora, ¿quiénes son estas personas? En primer lugar, no debemos confundir este juicio, no debemos confundir esta sentencia con el juicio del gran trono blanco. No tiene nada que ver con este juicio. Porque el juicio del gran trono blanco que se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis, algunos estudiosos dicen, o ellos han tratado de combinar esta porción bíblica que les acabo de leer y Mateo 20, y le han llamado los juicios generales. Pero la Biblia no nos dice nada sobre juicios generales. Este juicio tiene lugar en la tierra inmediatamente después de la batalla de Almagedón. ¿Recuerdan que les he hablado de todo eso? Y que, amados, después de la gran tribulación entra la batalla de Almagedón y es cuando Cristo viene. Va a haber un juicio. Ahora, entiendan esto, que no está la iglesia presente. No está la iglesia presente. Amado, la iglesia ya pasó por el tribunal de Cristo cuando fue levantada. Al juicio que se habla aquí es el juicio que sucede después de la batalla del Almagedón. Porque cuando se refiere a los judíos, a las ovejas, cabritos, hermanos míos, cabritos y ovejas, amados, se refiere a la gente que pasó el periodo de la tribulación.
Déjenme hablarles un poquito de esto. Este juicio tiene lugar en la tierra inmediatamente después de la batalla del Armagedón. El juicio del gran trono blanco, del cual no quiero que lo confundan, se lleva, dice la Biblia, en alguna parte del cielo, porque si usted lee Apocalipsis 20:11, dice que los cielos y la tierra huyen, porque viene un juicio. No se lleva en la tierra. El gran juicio, el gran juicio blanco, del trono blanco, va a ser al final del milenio. De lo que les acabo de hablar. Es ahí donde la gente, el diablo y todos van a ser lanzados al lago de fuego. Okay. Este juicio es para rendir cuenta del servicio que diste, de los talentos, de todo lo que, el favor que usaste. Ahora, la sentencia aquí de Mateo 25 se lleva a cabo antes de que el reino sea establecido en la tierra, puesto que a los salvos se les llama, a los salvos de aquí se les llama hereden el reino, es lo que dice el versículo 34. El juicio del gran trono blanco tendrá lugar después del reinado de 1000 años o del milenio de Cristo. Ahora, quiero que también vean que esta enseñanza que les acabo de leer no habla de las buenas obras, que la gente va a ser salva por buenas obras. No, nunca va a encontrar usted en ninguna parte de la Escritura donde la Biblia dice que, amado, la gente en esta ocasión fue salva por las buenas obras. No. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe. Si no, lea el capítulo 11 de los Hebreos, ahí lo dice todo. Por la fe a Abel, por la fe a Abraham. Ellos fueron salvos por la fe. La iglesia y los santos del Nuevo Testamento han sido salvos por la fe. Y, amado, no es la excepción hoy en día. Todo mundo debe ser salvo por la fe, no por las obras. Ahora, la gente que diga, tienes que hacer obras para ser salvo o para salvación, no es bíblico. Lo que sí dice que el cristiano tiene que hacer buenas obras. Y las debe de hacer, y más a los de la familia de la fe. Pero un inconverso a hacer buenas obras, como lo dice aquí, me visitaste, me diste de comer, me vestiste, esas son buenas obras, es cuidar. Un inconverso no puede hacer buenas obras para ser salvo. La única manera para salvación es Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que entender aquí. Ahora, cuando se refiere, ahí le va, porque lo hiciste a uno de estos hermanos míos, está hablando del periodo de la tribulación. Quiero que entiendan. La gente que no se vaya y la gente al cielo en el rapto, la gente que se quede aquí y que no aceptaron ponerse la marca de la bestia. Entre ellos va a haber judíos que van a creer en el Mesías. Si usted lee el capítulo, amados, 13 de Apocalipsis y lee el capítulo 11 de Apocalipsis, va a haber un número de judíos que van a estar predicando un mensaje del Mesías, los 144,000, 12,000 de cada tribu. Es lo que dice la Biblia. No se refiere a nosotros los gentiles, se refiere a puro judío. Habla de las tribus. Okay. Yo me busqué ahí, no dice la tribu de los ledesmas. Okay. Las tribus de Israel. Ahí se componen los 140. Ellos van a predicar en el lapso. Y ellos no se van a poner el número tampoco. Pero el anticristo va a atacarlos a ellos. Recuerda que si alguien va a dispararse contra el pueblo judío, va a ser el anticristo. Entonces, los cristianos, las ovejas, que vean a un judío, hermanos míos, dice el Señor, que no tenga ayuda, no tenga que comer, no tenga que vestir, no tenga donde dormir, y que ofrezcan su casa, vente, yo aquí te cuido, que expongan su vida por cuidarlos. Dice el Señor, porque lo hiciste a ellos durante ese tiempo de la tribulación, me los estabas haciendo a mí. Pero los cabritos son aquellos que vieron nomás para su rancho, que sí se pusieron la marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque podían comprar, podían vender, podían negociar. Ellos nomás se cuidaron a ellos mismos y cuidaron a los suyos. Pero los judíos, porque sabían que si le ayudaban a uno o a un cristiano que no se puso la marca, entonces corrían peligro si eran descubiertos. A eso se está refiriendo. Ahora, claro, se puede aplicar a muchas cosas. Las buenas obras, tenemos que hacer las buenas obras. Pero lo que tenemos que entender en este principio es esto, que Jesús está hablando en el periodo de la tribulación. Cuando termine la tribulación, quiero que note esto. Amados, Jesús va a juntar a todos
los que hicieron. Y termina, usted sabe, con la batalla del Almagedón. Amado, Jesús va a juntarlos a todos y va a reconocer a las ovejas, aquellos gentiles creyentes que dieron amparo a los judíos que estaban siendo perseguidos por el anticristo. Pero a las cabritas o a las cabras que no confesaron a Cristo y que vieron solamente para su rancho, ellos van a pasar un juicio y van a ser condenados juntamente con el diablo y sus ángeles. Ahora, yo les dije el domingo, ¿cuántos se quieren quedar en el milenio? Y algunos no levantaron la mano. Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir en el primer aventón, que es el rapto. Y todavía oigo muy pocos amenes. ¿Ok? Un hermano salió con mucha preocupación de que si vamos a tener sexo en el milenio. ¿De veras, pastor? Le dije, mira, déjame explicártelo otra vez. Si pasas la tribulación y te quedas en el milenio, sí vas a tener sexo. Pero si no pasa la tribulación y ya estás muerto, no vas a tener sexo. Así que para de sufrir, mijo. Que eso no sea tu prioridad. Porque ¿qué tal si la tribulación tarda 100 años más? No creo que nosotros duramos. El milenio es una enseñanza no de Disney, es de la palabra, existe. Pero antes del milenio pasan estas cosas, al final de la gran tribulación. Ahora, yo voy a rápidamente, para cerrar este capítulo, darle a ustedes hechos que debemos recordar sobre el discurso de los olivos. Número 1, quiero que entienda el punto 1, Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Hay que entender este principio. Dios lo dijo muy claro en su sermón, de que Israel iba a ser purificado y acercado a la fe en el Mesías. Dios aún no ha abandonado a su pueblo. Dios tiene un amor por Israel. Y Dios va a cumplir su palabra con Israel. Y todavía, por eso, nuestras señales no solo son lo que pasa en este planeta, es ver la nación de Israel, que el trato de Dios con ellos. Por eso Dios bendice a las naciones que oran por Israel, que protegen a Israel, porque están protegiendo a su pueblo. Dios no ha terminado. Y Dios espera que Israel, el Israel que Él escogió, que ese Israel voluntariamente lo escoja a Él, que crea en Él. Porque ya vino la primera vez a través de Cristo Jesús y no creyeron en Él. Pero va a haber un tiempo en que van a creer en mí. Por eso Dios no ha terminado con Israel. Número 2, las promesas del Antiguo Testamento del reino serán cumplidas. El periodo de la tribulación será un tiempo muy difícil para la gente aquí en la tierra. Pero será importante para la preparación del nacimiento del reino. El sufrimiento terminará en gloria. Amado, yo quiero decir, el Antiguo Testamento, porque yo les decía, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto, la tribulación y por el milenio? Porque los profetas hablaron de esto. Yo ya les comprobé el domingo que los profetas estuvieron hablando de todo. Entonces tienen que cumplirse. Por eso vamos a pasar. A Dios no le costaba nada borrar todo eso, vamos a empezar de nuevo. No, pero como Dios no va a dejar que ninguna de su palabra caiga a tierra, ni vuelva vacía. Entonces las profecías se van a cumplir, amado. Se van a cumplir al pie de la letra. Número 3. Dios va a juzgar a este mundo. Quiero que escuche esto. Dios no juzgará ni mandará juicio hoy. Quiero que entienda, ahorita esta tierra todavía no pasa por un juicio, porque estamos en los días de la gracia. Si no fuese por la gracia de Dios, en este momento, en este tiempo, en esta dispensación, yo creo que este mundo ya estuviera purificado. Pero es la gracia de Dios que sostiene esto. ¿Sabe por qué los cielos están en silencio? Porque los pecados del hombre ya han sido juzgados en la cruz. El cielo sabe que Cristo ya pagó el precio del pecado. Que Cristo ya pagó. Dios ha hablado de una vez por todas y no volverá a hablar a esta tierra hasta que mande su juicio durante la tribulación. Por eso, la próxima prueba que se viene a este mundo, si usted cree que ahorita es sufrir todo lo que vemos, estos calores y esto, no, eso no es nada a lo que viene en la gran tribulación. Es cuando Dios va a empezar a purificar esto. Pero ahorita Dios va a juzgar, de que Dios va a juzgar este mundo, lo va a juzgar y lo va a purificar en un tiempo señalado. Número 4, otra cosa que nos enseña todos estos dos capítulos. Nosotros como cristianos no buscamos las señales. No busques señales. La meta del cristiano no es el buscar las señales de la venida de Cristo, sino buscar a Cristo en su venida. Entienda eso. Porque a veces es que las señales, esta señal, no.
mejor, ¿por qué no busca a Cristo? Porque pronto viene. Cristo viene pronto, amados. Y debemos de estar preparados. Las señales te tienen que ayudar para prepararte para el encuentro con tu Dios. Para el encuentro de Jesús. Para eso te tiene que, no para que busques señales y estés llenando tu mente de información sobre los últimos días. Y lo último. No importa qué punto de profecía tengamos, sabemos que Cristo volverá otra vez. No sé cuál es tu postura, tal vez tú no estés de acuerdo conmigo en todo lo que te he explicado. Pero no importa si tú y yo tenemos diferencias, lo que sí estoy seguro, que Cristo viene otra vez. Que Cristo viene. Y como cristianos debemos estar abiertos y listos. No debemos perder nuestras oportunidades. Tal vez no tengamos una gran habilidad o muchos dones que desempeñar dentro del reino, pero sí podemos ser fieles al llamado que Él nos ha hecho y la tarea que nos ha dado. Yo quiero decirles algo, y les dije el domingo, esto de la venida del Señor no es un cuento de hadas, no es un cuento de Disney, es real, amados. Es tan real como el aire que estamos respirando. Y por eso tú y yo, que somos siervos de Dios, Dios te dio habilidades y nos puso ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes, que fueron 5 prudentes y 5 insensatas. Mi pregunta es, ¿estás cuidando tu vida espiritual para el encuentro del novio? ¿Estás manteniendo tu vida relevante espiritualmente hablando para cuando aparezca el novio y puedas estar listo? Pero también tenemos otra parábola, la parábola de los talentos. Dios te dio habilidades. Porque mucha gente, bueno, me voy a preparar y no voy a hacer nada. Me voy a preparar. No, tienes que estar haciendo algo. Porque tus talentos están vigentes. They don't have an expiration date. Todavía está vigente. Debes usarlos. Y tú tienes un talento. Y Dios quiere que tú uses ese talento. Mientras esperas su venida. Es lo que Dios quiere que haga. Iglesia, yo te quiero animar que estas enseñanzas nos sirvan para prepararnos para el regreso de nuestro Rey. Porque yo, no sé usted, yo me quiero ir en el rapto. Y si Cristo viene y yo estoy con vida, yo me quiero ir. Porque no voy a poder agarrarme del pie de alguien, ay, me llevo ahí, porque no me voy a dar cuenta, dice que va a ser un abrir y cerrar de ojo. Por eso tengo que estar preparado. Pero si la muerte me visita, yo me quiero estar preparado, porque una vez que muera, yo quiero estar listo, porque dice la Biblia que seremos los primeros en salir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, eso no quiere decir que en vida estés muerto ahorita. Ay, pues yo me siento bien muerto y quiere decir que me voy. No, tienes que estar muerto físicamente, ¿ok? Porque hay gente que dice, no, que yo me siento en vida muerto. No, te vas a quedar, manito, es lo que va a pasar, ¿ok? Ahorita lo que tienes que es prepararte, porque mientras tengamos vida, tenemos una responsabilidad con nuestro Señor. Póngase de pie. Su palabra es fiel y verdadera. Yo quiero hacer una oración. Iglesia, debemos prepararnos para lo que el Señor viene. Y viene por su iglesia, viene por nosotros. No tenemos excusas, no tenemos peros que valgan. Sabemos lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Prepararnos espiritualmente, usar los recursos que Dios nos ha dado y ser personas responsables y fieles. Padre, perdónanos nuestra apatía. No queremos descuidar de esa vida espiritual que tú nos has dado. Nuestra relación contigo. Si hemos pecado contra ti, perdónanos, Dios. Porque no queremos que esa lámpara ni el aceite se termine. No queremos de ninguna manera entristecer al Espíritu Santo, ni opacarlo. Que se mantenga con vida y vibrante en nosotros. Y así, Señor, pueda inyectar en nuestras habilidades y talentos
vida para servirte mejor y serte fiel. Porque sí, Dios es fácil en el cansancio, en el ajetreo, en la rutina, en el temor, en las preocupaciones, entregar muchas responsabilidades que tú ya nos has dado y que estás dependiendo de nosotros. Perdónanos porque no queremos ser siervos holgazanes ni perezosos. Queremos ser fieles a ti, Padre. Prepara tu iglesia. Prepara Centro Familiar Cristiano. Purifícanos, santifícanos. Llénanos de ti. Queremos más de ti, menos de nosotros en nuestras vidas. Queremos serte fiel, reconocerte